La mayoría de ustedes ya tomó la primera parte, pero por indicaciones de nuestro señor director, los presidentes de academia y demás, eh, tengo que empezar desde cero porque tengo un alumno nuevo, ¿sale? Entonces, como hay un alumno nuevo, tengo que empezar desde cero. Eh, Como se dieron cuenta, en el calendario, ahorita lo vamos a ver ya en específico para nuestra materia, cómo se ven afectadas las fechas y cómo se van a ver afectados los porcentajes y todo lo demás que ya teníamos planeado. Hay cambios. El semestre termina en enero, a finales de enero, y tenemos 3 departamentales, pero más cortos. Entonces hay que ver todo lo mismo, pero más rápido, ¿no? Más rápido. Correos electrónicos ya tenían los míos, de preferencia el de Gmail es el que contestó más rápido, el del Poli casi no, porque se me traspapelan por ahí correos, entre los cientos que me manda el Politécnico, mis cursos y otras cosas, se traspapelan. Y pues el cubículo pues queda como breviario cultural porque pues no vamos a ir a la escuela, ¿no? Los horarios de sesiones se mantienen. Si se dieron cuenta, ya están, para los que ya lo revisaron, están los equipos ya creados en Microsoft Teams y ya están calendarizadas las sesiones, en este caso para administración, son recurrentes todos los lunes, todos los martes, de aquí hasta enero, entonces ya están programadas. Si ustedes ya lo checaron, lo van a ver, obviamente, solo estas materias, en mi caso, que yo ya las programé, ¿no? Y pueden unirse directamente desde aquí eh, para la sesión, ¿sí? Eso no va a cambiar, siguen siendo las mismas horas, los mismos horarios, ¿vale? Solo que ahora de manera virtual. Datos de inicio de clase. No hubo bajas en la secuencia, los 40 que empezaron son los 40 que continúan, pero sí tengo un alumno nuevo que entró con sobrecupo. Eh, por lo tanto, ahora tengo 41 alumnos inscritos para esta secuencia, pero para otras secuencias no. Entonces, Mm, hay secuencias que se llegaron a 45, me parece que fue el límite, es el máximo que yo tengo, 45. Entonces los equipos se van a mantener igual, solamente al compañero que se agrega hay que asignarle equipo, entonces quedará solo un equipo de 6 integrantes y todos los demás de 5 como estaba programado. Lo del alta correcta en Microsoft Teams lo vemos al final porque seguramente ahorita va a entrar alguien más, ¿sí? Porque no estábamos todos los 41 conectados. Entonces, si alguien no lo ve en su Teams como el equipo, dentro del equipo, me avisa al final, al cuarto para las 12, para que los pueda agregar y puedan ver lo que ahí voy a tener. Teams no lo he trabajado, ¿sí? Lo trabajaba solo para las videoconferencias porque lo usábamos a través de la plataforma de Piensa o Pizza. Pero pues bueno, como ya sabemos, esa licencia ya no se puede mantener, era muy cara. Entonces, pero Teams sí, porque tenemos todo el acuerdo con Microsoft, entonces es gratuito para ustedes, es gratuito para mí, lo vamos a seguir utilizando, pero ahora por ahí vi que aquí mismo en Teams les puedo programar tareas, puedo hacer los equipos, todavía no lo termino de checar, no lo he explorado al 100%, pero la idea es que trabajemos esta plataforma. Si en algo no me acomodo o no le encuentro cómo, pues seguiremos manejando nuestras carpetas de Drive que ya teníamos, ¿no? Pero la idea es que lo tengamos aquí para pues tener todo en el mismo lado, ¿no? Lo vemos al final. También para contactos, yo sé que ustedes seguramente tienen un grupo de WhatsApp donde se comunican y se chismean y hablan y se transmiten lo necesario. Yo no les pido que me agreguen porque son muchos mensajes que la verdad no me interesa a veces conocer y es mejor así por salud mental. Ustedes se comunican entre ustedes con mayor confianza y yo simplemente le transmito lo que tenga que transmitirle a 2 compañeros suyos máximo.
¿sí? Entonces, al final igual necesito 2 voluntarios para que me den su número de teléfono y yo les mando mensaje para que me agreguen. Y sería solamente para avisos extraordinarios, que pues puede llegar a pasar, ¿no? Que tenga que salir urgentemente, que no los pueda ver, que se vaya la luz, algo que pase, que sea extraordinario. Esperemos que no, pero de todas formas es importante tener el contacto para que ellos les avisen si algo pasa, ¿no? Pero casi nunca me pasa, entonces nada más para saber. Si no es desde el principio que yo se los aviso, regularmente trato que así sea, de avisarles con tiempo, pero pues nunca falta el problema extraordinario, ¿no? Entonces necesito 2 contactos. Y bueno, también informarles que a raíz de todo lo que pasó con el paro, pues tuve que aceptar una nueva secuencia. No estoy obligada a darla, pero no había quien la cubriera. Es una nueva secuencia, 3 días de la semana, solo para 3 alumnos. Para mí es un recurso desperdiciado, pero pues alguien tenía que hacerlo y yo tenía horas de asesoría, entonces sacrificamos mis horas de asesoría por un grupo de 3 personas y mi tiempo de asesoría se reduce. Entonces les comento para que también lo tengan en cuenta. Sí los puedo atender, pero va a ser de manera un poco más reducida. Vamos a tratar de que todas las dudas se resuelvan en clase, en el horario de clase. Entonces hay que tener ahí en cuenta eso, ¿no? En cuanto les surja la duda, levantan la mano, lo aclaramos para no tener que agendarlos en tiempo adicional. Tengo pocas horas o pocos medias horas a veces como para atenderlos. Por ejemplo, ahorita si termináramos la clase y quedaran dudas, no hay problema. Yo tengo todavía media hora como para de holgura para atender alguna duda que surgiera, pero son reducidas, ¿sí? Estas otras horas ya las tengo programadas para otras actividades, entonces estas en rosa serían las que más en el día a día, salvo que hubiera algo extraordinario, pues ya lo agendamos en contraturno, ¿sí? Bien, ¿qué más? Se les solicita entrar puntualmente, ¿sí? Porque nos están pidiendo que reportemos semanalmente cuando hay faltas, ¿sí? Y surge de todas estas pues, solicitudes o pues quejas, ¿sí? Entonces, la academia también quiere tener un registro de los alumnos, de si están exigiendo la clase, pues también quieren que sean, como para garantizar que los alumnos que están exigiendo, pues estén cumpliendo con lo que están exigiendo. Entonces, a nosotros nos están solicitando que reportemos las faltas, ¿sí? Reportemos las faltas y además que cada mes, en mi caso, yo tengo que armar un documento donde se justifique todo lo que hicimos en el mes, ¿sí? Las clases que tuvimos, cuánto duraron, quiénes asistieron, qué temas vimos, tareas, trabajos y todo, para también garantizar que estoy dando mi clase apropiadamente, ¿sale? Entonces sí les pido que entren puntualmente. Eh, se les regularmente como ya está calendarizado, eh, no hay tiempo de traslado entre edificios, pues es virtual, pero siempre les doy 5 minutos más o menos, ¿no? Desde que se inicia la sesión, los primeros 5 minutos no vemos nada, estamos esperando a que se integren los que faltan y empiezo la clase. ¿Qué más? Si a ustedes les ocurriera algo, ¿sí? Alguna emergencia, algo que no, por lo cual no puedan conectarse, también me lo tienen que hacer saber. Si es algo programado como una, no sé, una cita médica, no sé, algo extraordinario que ya tengan, me pueden mandar un correo con antelación y me dicen, maestra, mañana tengo esta situación, no voy a poder conectarme y yo es lo que voy a reportar. O sea, sí la falta, pero con el motivo de por qué. Y si es en el momento también, a través de estos 2 contactos que les estoy pidiendo, cuando yo les pida la asistencia, ¿sí?
aquí ya les estoy pidiendo que va a haber participación. O sea, sabemos que la plataforma cuando yo termino la sesión me da una lista, ¿sí? Me da un registro de quienes se conectaron. Entonces, esa es una asistencia parcial, ¿sí? Que se va a confirmar con las participaciones que yo solicite. Si yo digo, a ver, este fulanito, y le hago una pregunta, si me contesta, se reafirma su asistencia, pero si no me contesta, yo anulo la asistencia, ¿sí? Si no me contesta, anulo la asistencia, porque quiere decir que solo prendió la cámara y ahí se fue a dormir o ya se fue a desayunar o no sé qué hizo. Y esas sí las voy a reportar, así como asistencia, pero solo sin participación, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso. Cuando le solicite hay que encender la cámara, ¿sí? Para también que todos se despierten, porque no es como en la pandemia, ¿sí? Donde muchos se quedaban dormidos y están ahí con el almohadazo. Necesitamos, como yo tengo que reportar todo esto, necesito más detalles de cómo se están llevando las clases, ¿sí? Entonces, sí, cuando les pida encender la cámara, se los agradeceré que lo hagan. Asesorías y dudas les había comentado, vamos a tratar que sean dentro del horario de clase, pues por lo saturado que está todo esto. Entonces les decía yo ahorita acabo de terminar clase, termino clase y tuve los 5 minutos que les doy de espera para también pararme, estirarme, tomar agua y hasta ir al baño, ¿no? Entonces, por eso vamos a procurar que sea dentro del horario de clase y que se aproveche al máximo el horario de las sesiones. Se continúa con los apuntes, ¿sí? Acuérdense que yo en presencial se los comenté, no es por molestarlos, es una forma de aprendizaje. Necesito que tomen apuntes, porque aún tomando apuntes, luego no me entienden. Entonces, el mínimo es pasar el por las diapositivas. Ese es el mínimo. Apuntes, pues ya sería que ustedes tomaran notas adicionales de lo que está en las diapositivas, pero el mínimo es eso. Entonces, muchos ya tenían las diapositivas, entonces espero que hayan avanzado al menos con eso, ¿no? Para el primer departamental al menos. Y si no, pues híjole, qué triste la vida. Porque es requisito para presentar el examen departamental, ¿sí? ¿Cómo se va a entregar? Pues ahora de forma digital. Ya sea que le tome un foto a los apuntes en orden, por favor, y me adjunten la carpeta de imágenes, ¿sí? O que hagan un PDF correspondiente con su carátula. Obviamente todo tiene que tener nombre, si no tiene nombre no cuenta, y en la fecha que se acuerde para entregarlo, ¿sí? ¿Qué más? Porcentajes. Los porcentajes van a cambiar, ¿sí? Como también es distinto el trabajar en línea, para mí también es más complicado estar revisando trabajos, proyectos y demás en línea para todos los grupos. Entonces eliminé algunas cuestiones y por tiempos también, y centré los porcentajes de evaluación a estas 3 cosas. Por un lado, los ejercicios de SQL, que eso es fundamental, ¿sí? Los tenemos que ver y hacer aquí, ¿sí? Para repasar. El proyecto funcional del que ya habíamos platicado, imagino que el compañero nuevo ya habrá preguntado en el grupo qué es lo que habíamos visto o qué es lo que se esperaba. El proyecto funcional, pues es una base de datos funcional que esté normalizada tercera, construida en un manejador de base de datos y con datos suficientes. Es decir, que se cumpla la cardinalidad de los datos. Si yo estoy diciendo que soy una tienda que vende artículos, yo tengo que tener mi lista de artículos y de cada artículo que yo vendo, al menos tengo que tener 2 o 3 ventas, 2 o 3 compras de este producto, ¿sí? Entonces tiene que cumplirse la cardinalidad entre los datos. Y el 50% es la evaluación departamental, que esa no va a cambiar. La evaluación departamental va a ser un examen por equipo, en este caso virtual. Nos conectamos a la hora que corresponde, les había dicho, pueden utilizar su acordeón, ese siempre lo pueden tener a la mano, y yo pregunto lo que yo quiera a quien yo quiera y le pido lo que yo quiera a quien yo quiera. En este caso la ventaja es que me comparte quien me tenga que compartir. Yo le digo
al integrante 1, compárteme tu escritorio, quiero ver todo lo que tienes, me lo muestra y ahí mismo le digo, perfecto, ahora consúltame esto, haz aquello, muévele aquí, inserta acá y es lo que yo veo, ¿sí? Y eso no va a cambiar, solo cambiaron los porcentajes, quité lo de los trabajos de investigación y lo de las actividades en clase para centrarnos en ejercicios, proyecto y su evaluación departamental. Hasta aquí. Algo que quieran que aclaremos, algo con lo que no estén de acuerdo o algo que quieran modificar o sugerir. Mario. Nada más una duda. En Dime. cuanto a lo de las entregas de los apuntes en la libreta, este, deben de ser, digamos, diferentes archivos PDF o puede ser uno solo y todo ahí. Uno solo y todo ahí. Ah, ok. Bueno, nada más era esa duda. Muchas gracias. De nada, Mario. ¿Alguien más? Sí, yo, profesora. Dime. A mí me metió aquí a Teams con la cuenta de alumno Guinda y no sé si me podría meter con la de alumno IPN porque esa es la que ocupo más. Sí, Damián, pero al final, ¿vale? Al Sí, cuarto profesora, para gracias. las 12. ¿Va? Ok, Damián. Gracias. De nada, Damián. ¿Alguien más? ¿Nadie? ¿Todos de acuerdo? ¿No tienen problema? No, maestra, ningún problema. ¿Lo que yo diga está bien? Sí. De momento sí, La profe. mayoría. No, la mayoría no. Es todo o es nada. Todo. Eso. Todo bien, profe. Todo bien, excelente. Muy bien. A ver, sí, porque luego no quiero quejas. Al final, ya cuando todos estén reprobando, me va a decir, ay, maestra, es que ¿por qué todo el examen 50%? ¿Verdad? Y ahí sí, pues lo siento. Yo pregunté y todos dijeron que bien. Y los que no dijeron nada por omisión, están admitiendo que lo que yo digo está bien. Entonces, cuidado ahí. A ver. Porcentajes, ya. Fechas. Entonces, si se dan cuenta, se reduce muchísimo las fechas. Entonces, traté de acomodar esto para enfocarnos en esos 3 puntos que les comentaba del primer departamental. Sé que muchos seguramente se olvidaron de mí en estos meses y necesitan que continuemos con ese repaso que dejamos y que ya casi terminábamos, si no mal recuerdo, ya estábamos en los joins, ¿no? En los joins. Pero bueno, espero entre hoy y mañana terminar la parte teórica, ¿sí? Así como que un vistazo general de lo que habíamos visto y llegar a donde nos quedamos, ¿sí? Para la próxima semana dedicarnos a hacer ejercicios de SQL, ¿sí? Prácticas y ejercicios de SQL. Entonces tienen toda esta semana para terminar con la parte de su proyecto, porque sí en el lunes yo pongo la base de datos, yo les digo, les comparto, sí, les comparto para que ustedes también creen la misma base de datos que yo tenga con los mismos datos y demás. Hagamos pruebas, hagamos ejercicios, lo que ustedes quieran, pero para el martes necesito ver los suyos, ¿sí? Yo creo que esta la cambio. Sí, vamos a hacer esto al revés. Porque si no, qué bueno que lo vi. Sí, no, voy a practicar con algo que no he revisado, no, ¿verdad? Ahí yo me equivoqué. Vamos a ver. Ay, ¿qué hice? Vamos a cambiar esto. Primero les valido el proyecto, y ahora sí, y después ya hago ejercicios con el suyo. Así sirve. Ahora sí, sirve este día, que es validación de proyectos, ustedes también pueden hacer ejercicios o aprovechar con lo que yo les dé, ¿sí? Entonces, a ver, esta semana terminamos
repaso, teoría y tratamos de llegar hasta donde habíamos llegado, ¿sí? Porque el acuerdo fue empezar desde cero. Entonces yo tengo que empezar desde cero, tengo que dedicarle un tiempo a eso. Y sirve también que ustedes recuerdan lo que habíamos visto, ¿no? La siguiente semana vemos entonces lunes prácticas con una base de datos que yo les comparta, ejercicios que yo les enseñe, que yo les pida, ¿sí? Con lo que yo les dé. El martes hacemos una validación de proyectos donde todos vamos a estar aquí presentes porque no tengo más tiempo, no les puedo dedicar más tiempo según el calendario porque no da, ¿sí? Y van a tener de 10 a 15 minutos para mostrarme su proyecto, mostrarme sobre todo su esquema lógico, ¿sí? El esquema lógico donde yo pueda observar qué tablas contemplaron, qué atributos tienen y qué datos han estado insertando, ¿sí? Y ahí les digo, sí, con eso puedes trabajar o corrige esto, te falta cambiarla acá, esto no tiene sentido, métele más datos aquí, checa esto. Eso haríamos el martes. Y la siguiente semana, ahora sí, con sus proyectos, ya yo tendría este fin de semana para poder armarles un documento. Regularmente les hago un documento donde les pongo equipo 1 y les pongo unas de 5 a 10 ejercicios para su proyecto en particular, ¿sí? Y se los comparto y ese día, este lunes, los hacemos. Los hacemos en clase para que yo esté presente y ustedes me hagan pues saber sus dudas. Aquí los mando a sesiones, ¿sí? Para que cada quien trabaje con su equipo. Me mandan llamar, yo me voy a sus sesiones y estamos trabajando juntos, ¿sí? Pero ya con su proyecto. Este sería como un ejemplo de lo que sería el examen, ¿sí? Ejemplos tipo examen. El lunes no hay clases y yo tengo 2 días para evaluarlos, ¿sí? De esto a la evaluación. Y aquí ya les doy su calendarización de qué días les toca su examen. Yo creo que sería equipos del 1 al 4 el martes y lunes del 5 al 9. Una vez lo voy a poner para no arrepentirme. Del 1 al 4 y aquí equipos del 5 al 9. Digo al 8, ¿no? Al 8. En intervalos de media hora, ¿sí? Entonces vamos a poner, déjenme de una vez lo pongo, para que quede bien sentado, porque tenemos poco tiempo para ponernos de acuerdo. Horarios. Okay. Estas diapositivas de todas formas ya saben que se las comparto. Ahora se las voy a subir en Teams. Por ahí ya vi que les puedo subir material, archivos aquí, archivos compartidos. Entonces, ahora las voy a tener aquí. Esto sería martes 7 y este es para el lunes 8. Tenemos... A ver, nuestra clase sería el martes. Voy a tener que... Martes empezamos a las 10, ¿no? No es cierto. El martes empezamos a las 12. Entran a 1:30. Y el martes, digo el lunes 8. Y este lunes sí empezamos a las 10. A las 10. Entran. Ahí. Okay. Vamos a ver.
Vamos a empezar al revés. 4. Si hay alguna observación en los tiempos, en los días, horas y demás, sería por permuta, ¿sí? O sea, no hay cambios más que por permuta. Si se ponen de acuerdo y me dicen, maestra, es que en esta hora no puedo, pero cambiamos con tal equipo, entonces sí, lo podemos cambiar. Si no, así se queda, ¿vale? Entonces vamos al revés. 8, 10. Quedaría así, ¿sí? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Todos de acuerdo? ¿Alguien que no esté de acuerdo? ¿Algo que sugieran? Sí, profesora. Dime. Los equipos 5, 6, 7 y 8 son el lunes 8 de noviembre o lunes, porque se supone que el lunes es 7 de noviembre, ¿no? Y Yo el me martes. equivoqué en días, ¿verdad? Ahorita que estoy Sí, viendo si es sí, sí. cierto, aquí lunes, y creo que aquí lo dejé ya, perdón. Tienes razón, gracias por decirme, porque aquí, mira, lunes, martes. Ah, ay, qué bueno que me dices. Es que en serio, eso de que me avisen de un día para otro, o sea, del viernes para hoy, ya, organízate, planea. Ah, caray. Entonces ahora sí, ¿no? Porque es lunes 31, martes 1, ajá, lunes 7, martes 8, ¿cierto? Ya, ahora sí, entonces aquí es, ay, entonces aquí los horarios están al revés. Esto es de lunes 7 y este es de martes 8. Y aquí, estos, uy, para que no se vaya. Esta la quito, esta la quito. Ay, no quiero. ¿Ahora sí? Sí, ¿no? Sí, Ya, ahora sí. Ok. Perfecto, muchas gracias. ¿Algo más? ¿Sí se entendió? ¿Sí quedó claro? ¿Cómo quedan nuestras fechas para el primer departamental? Sí, maestro. Perfecto, Sí, todo claro. perfecto. Ok, para las entregas igual, aunque sea aquí en la plataforma de Teams, pues seguimos con lo mismo, ¿no? Abreviando el principio de qué se trata el archivo, si es personal, digo, si es individual el nombre, si es en equipo el número del equipo, y ya, cualquier tipo de archivo estándar es aceptable. Puede ser un PDF, puede ser un .doc, puede ser un Excel, puede ser una imagen. El chiste es que yo lo pueda abrir, que sea un estándar, ¿no? Ah, ¿qué más? Y igual, las tareas, aunque quite trabajos de investigación, acuérdense, siempre hay que, eh, pues, documentar y respetar las autorías, ¿no? Por eso siempre les pongo ese del formato APA, para que lo chequen. ¿Qué más? Eso es en general, ya. Hasta aquí, ¿todos bien? ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. ¿Seguros? Abren ahora o callen para siempre. Bien. Vamos a empezar entonces con lo aburrido de la teoría, pero como les dije que la asistencia es de participación, pues les voy a estar preguntando. Así que despierten, estírense, saquen sus apuntes, porque pues solo hay uno nuevo al que no le voy a preguntar. Pero los demás, ya vimos todo esto, ¿no? Bien,
Déjenme ver mi lista. La. Esto va a estar divertido. A ver. Vamos a ver. ¿Por dónde empieza? ¿Por arriba o por abajo? Axel, Zaragoza Chávez. 1 y 1. Zaragoza Chávez. Axel. Presente, profe. Muy buen día. ¿Cuánto tiempo sin escuchar su voz, compañero? A ver, Axel, explícame, ¿qué es un dato? ¿Cuál es su diferencia con información y conocimiento? Yo entendí, bueno, en su momento yo generé mi definición de dato como que es una pieza de información concreta que forma parte de un conjunto más grande. ¿Y cuál es entonces su diferencia con conocimiento, con información? ¿Cómo nos darías un ejemplo El de un dato? conocimiento sería este conjunto de datos. Voy a llorar. Ok. Alejandra Angélica. Viva Silva, Carla, Alejandra Angélica. Ale. ¿Ya se fue? Eduardo, a ver, dime. Sí, profesora. Tengo que prender la cámara, ¿verdad? Bueno, de dato, recuerdo que nos había dicho que era una unidad mínima de información y que por sí sola no tenía significado, pero que ya en complemento, como ya un conjunto de datos ya podían generar información y esa era precisa, oportuna, coherente y completa, y esa a su vez nos permitía generar conocimiento para poder realizar toma de decisiones. Muchas gracias, Eduardo. Samuel Aguilar Carrillo. ¿Te acuerdas qué ejemplo les di para... Ah, no está tampoco. Ah, mira nada más, Samuelito. Ya empiezo con mis faltas. Qué rápido. Alba, a ver si está Alba. Alba. Sí, sí estoy. Perfecto, Sergio. A ver, Sergio. ¿Te acuerdas qué ejemplo les puse? Que les dije para que se acuerden que un mismo dato, a través del tiempo, la experiencia y de las personas, puede ser información y puede ser conocimiento. ¿Te acuerdas? No me acuerdo. Profesora, yo me acuerdo. ¿Puedo participar? Puedes, a ver, cuéntame, ¿te acuerdas? Yo me acuerdo que nos había dicho de nuestro grupo que era el 4, no me acuerdo cuál era, pero que para, por ejemplo, alguna otra institución como la UNAM nos había dicho que era solo un dato, que no sabía qué era ni para qué. Y eso es un dato, y nos dijo que, por ejemplo, para nosotros ya sabemos qué significa, ¿no? El cuarto del semestre, y de ingeniería, y matutino, vespertino, la V o la M, y bueno, ya se convierte en una información que ya Bien. teníamos, y después nos dijo que el conocimiento ya se convertía para identificar, como, no me acuerdo si dijo así, identificar y pues ahora sí que ponerle las calificaciones y registrarlo en una serie de muchos datos, pues ya sabíamos que de dónde administrarlo y todo eso. Más o menos así me acuerdo.
Bien, Damián, más o menos bien. Hablábamos de la secuencia, ¿no? No el grupo, la secuencia, que sí, efectivamente, cuando nosotros hablamos con gente externa, que en este caso, pues sí, como de la UNAM o de la UAM, y le decimos, es que voy a tomar mi clase en la 4NM40. Pues mucho gusto, ¿no? Es un dato, pero no significa nada. Para ustedes sí, para ustedes ya que les digan la 4NM40 ya significa muchas cosas. Significa que es una materia de cuarto nivel, significa que es para ingeniería, significa que es el turno matutino, significa que es el grupo 40. Eh, y eso ya es información, pero se convierte en conocimiento cuando ya es útil para mí, cuando ya me sirve para tomar decisiones, cuando yo ya me tengo que reinscribir, cuando yo ya tengo que hacer uso de esa información para tomar decisión, para saber si la inscribo en esa secuencia o la inscribo en la que sigue o la inscribo en otro turno o la inscribo con alguien más, ¿sí? En otro horario. Eso ya es conocimiento. Entonces el dato no cambió, sigue siendo el mismo, sigue siendo la misma secuencia, pero ya el tiempo, el contexto, me llevó a que fuera conocimiento. Entonces, todo esto es importante porque en las bases de datos yo no puedo garantizar conocimiento, yo lo que puedo garantizar son datos, pero como pensados como la unidad mínima de información, ¿sí? Es decir, que estos datos tienen que cumplir con ciertas características, que tienen que ser precisos, que tienen que ser significativos, que tienen que ser oportunos, que tienen que ser coherentes, que tienen que llegar a las personas que tienen que llegar. Por ejemplo, les decía ahorita, ¿cuándo se publicó que las clases iban a ser en línea? ¿Cuándo se publicó que las clases iban a ser en línea? El viernes, ¿no? El viernes, entonces imagínense, a mí hasta el viernes me dicen, oye maestra, tus clases van a ser en línea. ¿Qué hacemos? ¿Sí? Nos da gusto, ¿no? A mí sí, porque estoy en mi casa, ¿no? Pero espérate, o sea, imagínate que yo fuera maestra ¿qué maestros son los que menos usan tecnología? De química, ¿no? De física. Hay que planear todo. O sea, yo el fin de semana, que mis fines de semana son sagrados para mí y mi familia, me tuve que sentar y decir, a ver, espérate, mis clases van a ser en línea, ¿qué voy a hacer? Tengo que armar mis grupos, ya no tenemos la plataforma de Piensa, que ya lo hacía automático, entonces lo tuvimos que hacer manual. Entonces dije, a ver, ¿qué plataforma voy a utilizar? Dije, bueno, pues si la institucional o la sugerencia institucional es que sea Teams, porque es gratuita para ustedes y es gratuita para mí, dije, bueno, pues Teams. Pero hacer los grupos sí me llevó tiempo, tuve que estar haciendo el grupo y agregarlos manualmente uno por uno, ¿sí? Entonces, esta información de, sí, las clases son en línea, no fue oportuna. No fue precisa porque lo dejó muy abierto. Así como ahorita ustedes van a tener clases en Teams, al rato a lo mejor en la de Google, o a lo mejor en el Classroom, o a lo mejor no sé, en Moodle, no sé, porque no fue precisa, ¿sí? Fue háganle como puedan, con lo que quieran, puedan y tengan, ¿sí? Y no fue oportuna, ¿sí? No es lo mismo que a mí me digan con una semana de antelación, oye, ¿cómo se hace en un semestre regular? Que te avisan desde antes. Yo, por ejemplo, ahorita ya di mi disponibilidad, aunque ahorita ya tengo secuencias y estamos empezando, a lo más en un mes, ya me dicen qué materias voy a dar el siguiente semestre. Y entonces yo ya tengo tiempo, voy a planear y voy a decir, a ver, voy a tener esta materia, esta otra materia, ¿cómo la voy a llevar? ¿Sí? Ya planeo, va a ser presencial, va a ser en línea, es distinto. Los ejercicios son distintos, las herramientas son distintas, ¿sí? Allá en la escuela ya vieron que tenía que andar cargando el cañón, andar cargando extensiones y demás. Aquí no, aquí estoy tranquila y cómoda en mi casa, ¿sí? Entonces son cosas diferentes. Entonces yo en los datos, en los sistemas, yo hablo de dato porque lo que guardo es la unidad mínima, no resúmenes, no oraciones completas, no abstractos, no libros completos, ¿sí? Sino la unidad mínima, datos precisos, concretos, ¿sí?
que tienen significado para una toma de decisión. Entonces, por eso hablamos de esos conceptos. No podemos hablar de bases de datos sin entender qué es un dato, qué es información, qué es conocimiento, ¿sí? Porque yo siempre tengo que tener claro lo que estoy trabajando y a quién lo voy a dirigir, ¿sí? Y entonces, por eso estos conceptos. Luego también veíamos que los sistemas de información han existido desde hace mucho tiempo. Entonces, a ver, Mari Carmen, Alvarado García, Mari Carmen. Sí, aquí sí. Dame un ejemplo de sistema de información que cumpla con estos 5 bloques elementales. Ay, no se me ocurre alguno. Voy a llorar. ¿Qué pasó, mami? Está bien. Despierta un ratito y luego te vuelvo a preguntar. Héctor Fernando. Andrade Granados. Héctor Fernando. Sí, profesora. Un ejemplo de un sistema de información. Sistema de información. Que cumpla con estos 5 bloques elementales. Personas, datos, actividades, redes. ¿Podríamos hablar de un videojuego en línea? Ah, no sé, es tu ejemplo, tú dime. Tenemos personas que serían los usuarios. Tenemos los datos que serían, bueno, las actividades, pues, es lo que se hace en el juego, ¿no? Datos sería más como los registros que se van dejando del tiempo que juegas, lo que haces. Tus récords, ¿Cuál- puntuaciones, ajá. ¿Qué más? Las redes, al ser en línea, pues tiene que estar conectado a una red para poder interactuar con el mismo juego o con otros usuarios. Y la tecnología usada, pues podría ser tu consola, tu computadora, el teléfono, tanto y ahí hablando en las redes, pues, los servidores. Ok, más o menos. Sí, sí cumple con los elementos de un sistema de información, pero pues va más allá, ¿no? Si estuviéramos, el sistema que les puse de ejemplo fue el sistema de biblioteca. ¿Por qué? Porque les hablaba de que nosotros regularmente hablamos de sistemas de información y lo primero que pensamos es en software. Como nuestro sistema escolar, como el sistema bancario, como, no sé, software, casi siempre nos vamos a software, pero los sistemas de información van más allá. Los sistemas de información han existido desde principios de siglos, ¿no? Desde el principio de los tiempos. De hecho, hasta si nos vamos luego no sé si crean en esta parte o no de la Biblia, ¿sí? Ya se hacían censos, desde antes de Cristo ya se hacían censos, y el censo es un sistema de información, ¿sí? ¿Por qué? Porque había personas que hacían los censos, las personas a las que se encuestaba para los censos, los datos, pues, de dónde eran originarias las personas, sus edades, ¿sí? Cuántos miembros había en su familia. Las actividades pues estaban bien definidas, los que tomaban el censo y los que tenían que ir a registrarse a los censos. Pues las redes de comunicación, como es que se publicaba que ya era tiempo de ir a levantar tu registro al censo, de censo, se publicaba, se mandaban emisarios. ¿Cómo eran esas redes de comunicación? ¿Sí? Y la tecnología, si fuera papel y tinta o cincel y mármol, donde fuera que se escribiese todo esto, era un sistema de información, ¿sí? Entonces, ¿esto por qué lo recalcamos? Por las definiciones de bases de datos, ¿sí? Hablamos de que las bases de datos sí son conjuntos de información, sí son repositorios de datos, pero que siguen la naturaleza del sistema de información.
no cambian la forma de trabajar. O sea, el sistema sigue siendo el mismo, lo que se mejora es la tecnología, lo que se mejora es dónde van a existir esos datos, cómo es que se van a distribuir estos datos para que el usuario tenga la información precisa y solo la que necesita, ¿sí? Viene a todo esto, ¿no? Las definiciones de bases de datos, que hablábamos de que son datos no redundantes, que en este caso después se aclara, de que no se elimina la redundancia por completo, sino que se minimiza. Necesitamos la redundancia para el caso de las llaves primarias y foráneas, pero se minimiza la redundancia. Que todos estos datos están lógicamente relacionados porque no son simplemente hojas de papel con información, sino que están pensadas para dar servicio a un sistema. Por eso este concepto de primero me tiene que quedar claro lo que es un sistema de información, ¿sí? Para saber en dónde entran las bases de datos. Porque si yo no tengo claros los procesos, las actividades, las redes, las personas y la tecnología sobre la cual se va a trabajar, yo no puedo diseñar una base de datos. Por eso primero es el problema, primero es el sistema, primero lo analizo y después diseño la base de datos, ¿sí? Puede ser que a la par del diseño de la base de datos, diseño el sistema, pero no sin tener claro antes la problemática. También tenemos que la base de datos tiene que existir en algún lado, ¿no? Tiene que estar memorizada en algún lado. Y esto solo eran algunas definiciones, hay muchas más, ¿no? También tenemos que recordar que una de las principales razones para tener una base de datos relacional en un sistema son estas dos, ¿sí? Las justificaciones más importantes es la persistencia de los datos y el volumen de información. La persistencia de los datos me habla o yo la puedo detectar porque un sistema o el día a día del trabajo de un sistema de información me permite ver que la información se necesita mantener. Si yo en algún momento observo que mi cliente necesita consultar información de lo que vendió ayer, de lo que vendió la semana pasada, de lo que compró hace un año, necesita consultar quiénes son sus clientes más frecuentes, con qué regularidad visita un paciente a un médico, entonces estoy hablando de persistencia, porque esa información no la puedo simplemente desechar, sino que yo necesito tener ese registro porque me sirve para algo. Y también cuando yo observo que mi cliente, que mi usuario utiliza muchísima información que ya no es suficiente el cómo la lleva en el día a día, en una libreta, en una hoja de Excel, en un Word, entonces ya estamos hablando de que necesita escalar. Necesita un sistema con una base de datos. Entonces, estas dos son las principales razones de por qué un sistema tiene que considerar una base de datos. ¿Vale? Tenemos, vamos a ver. Julio Axel, Ansúrez Cruz, Julio Axel. Hola. Hola. ¿Cómo les expliqué que funcionaba un sistema de archivos? ¿Cómo funciona un sistema de archivos? ¿O funcionaba? Bueno, a ver, revisando mis apuntes, es la parte en la que tenemos ficheros, archivos y árboles, ¿no, verdad? Sí. Sí. Bien. Sí, ahí. Esa parte. Esos se relacionan con conjuntos y causan integridad referencial. Y se pueden almacenar en bases de datos relacionales, distribuidas y orientadas a objetos, ¿no? Interpreta mi silencio. No lloré. ¿Ven? Dios mío, ¿qué voy a hacer? Trato de ser optimista, pero a veces sí quiero llorar. A ver, Valdera Sánchez, Isaac Alejandro. Dame esperanzas, Hola. por favor. Hola. Bueno, a lo que yo recuerdo, los ficheros y archivos y árboles me imagino que serán
bueno, lo que tengo conocimiento, ¿verdad? Ya hace un mes que no recuerdo esto, pero pues serían archivos locales, tal vez, más bueno, creo que sí lo explicó, que era acerca de guardar documentos mediante las ramas, por así decirlo, en el caso de los árboles, como que relacionarlos de esa forma. En Ah, bueno, serio, creo que sí me van a hacer llorar. ¿Por qué son así? ¿Qué les he hecho? Imagínense que yo dijera, no, pues sí, yo estudié hace 20 años, ya no me acuerdo. Ha pasado un mes y ya me olvidaron. Qué triste. Van a hacer que llore mi corazón. Bautista Rosales, Alexis Axel, ¿verdad? Sí, buenos días. Buenos días. Bueno, a lo que yo tengo como conocimiento es que mediante archivos que en forma de papel se guarda la información, se podría decir, y de ahí se clasifica y se ordena un conjunto. No, ¿verdad? O sea, sí se trabajaba así en papel, pero les decía que cuando hay tecnología, ya cuando surgen las computadoras, ya cuando surgen las computadoras como tal, una forma de llevar bases de datos es a través de archivos y de árboles y ficheros. Pero ¿cómo era eso? Y yo les dije, a ver si ahora sí se acuerdan y me hacen caso. Le puedo contestar yo. A ver, dale esperanza a mi corazón. Recuerdo que había mencionado que eran sistemas muy complejos porque utilizaban cálculos matemáticos para guardar los archivos, o para guardar la información en los archivos, en los ficheros, en los árboles. Después de eso surge la álgebra relacional, que da pie a que surjan las bases de datos relacionales. Después de las bases de datos relacionales se evolucionan a la base de datos. Ay, se me olvidó lo de BDS, creo que base de datos distribuidas. Y las bases de datos orientadas a objetos, ¿no? Y después surgen las bases de datos no SQL, que son las que surgen con las redes sociales. Más o menos, muchas gracias. Al menos ya no me siento sola y abandonada. Les decía que, para retomar esto último y puntualizar, que lo más cercano a trabajar con archivos, y les preguntaba a ustedes también, era si habían hecho algún programa donde guardaran un dato en un archivo plano, ¿sí? Para que se recordaran esto. ¿Qué pasa cuando yo a través de un programa, ya sea estructurado, orientado a objetos o el que hayan utilizado, yo guardo el resultado de un cálculo en un archivo? Primero, en mi programa es donde yo estoy manejando el tipo de dato, ¿sí? Porque en mis programitas de Java, de C, de lo que utilicen, creo las variables, elijo el tipo de dato, ya sea carácter, numérico, booleano, etcétera. Hago los cálculos pertinentes y mando guardar ese dato o ese valor al archivo, ¿sí? Pero depende del programa. Si yo abro el archivo por fuera, nadie me dice que no puedo, porque regularmente son blocs de notas o es un archivo de Word. Abro el archivo y primero tengo un primer problema, que es la parte de seguridad. Segundo problema, ya no se respetan los tipos de datos porque dependía del programa, ¿sí? Entonces, si yo modifico, borro, quito, agrego, pongo, nadie me dice que no. Guardo y se guarda. ¿Qué pasa con el programa? Ya no sirve, ¿sí? Ya no funciona. Entonces, eso era trabajar con archivos. ¿Cuál es la diferencia con los árboles? Bueno, que simplemente se organizan como una estructura del explorador. Así como nosotros tenemos una carpetita y adentro de esa carpetita tenemos más carpetas, así era lo mismo con los programas. Yo ponía una carpeta para mis archivos no sé, de los nombres de mis alumnos. Ponía otro archivo donde tenía sus calificaciones, pongo otro archivo donde están sus inscripciones, pongo otro archivo donde están sus reinscripciones, etcétera. Era una cuestión de cómo organizaba mis archivos, ¿no?
Eso fue lo primero. O sea, eso es ya con tecnología, pero era complejo. ¿Por qué? Porque había muchas deficiencias en cuanto a esta parte de seguridad, de los tipos de datos y demás. Después, las bases de datos relacionales tienen su fundamento matemático, ¿sí? Surgen del álgebra relacional. Por ahí les platicaba del señor Codd, el doctor Codd, por ahí publica un archivo de álgebra relacional donde habla de los grandes bancos de información y él ve que el trabajar esta información se puede trabajar como conjuntos. Y entonces dice, pues vamos a mezclar, vamos a darle orden, que no sea por archivos, que tenga sentido, que sí manejemos tipos de datos, que estos conjuntos tengan características propias, ¿sí? Que si hablo de un listado de alumnos, sea con las mismas características, con número de boleta, con el apellido paterno, con el apellido materno, con el nombre o nombres y el contacto, ¿sí? O algo. Entonces ya es un conjunto más estructurado. Esas son las bases, el inicio de las bases de datos relacionales. Y después, a la par, surge o evoluciona la tecnología, el hardware y el software. Y al evolucionar la programación estructurada a la programación orientada a objetos, se llega a pensar que las bases de datos relacionales iban a desaparecer y por ahí en algunos libros existen conceptos de bases de datos orientadas a objetos y bases de datos objeto relacional. Pero la verdad es que nunca se sustituyeron. Realmente lo que pasó fue que las bases de datos relacionales evolucionaron y dijeron, a ver, espérate, nuestras bases de datos como las tenemos planeadas o estructuradas están bien y podemos mejorarlas para que acepten los paradigmas de orientación a objetos, pero no tienen que ser sustituidas, entonces se mantienen. Y a la par también están lo que son las bases de datos distribuidas. A ver si esas se acuerdan que son Gabriel, Campos Solís, Jonathan Gabriel. ¿Qué es una base de datos distribuida? Campos Solís, Jonathan Gabriel. Sí, maestra, estoy nada más que estoy buscando en mis apuntes. ¿Qué es una base de datos distribuida? Y me digas, no lo anoté. Yo los veía, como casi no tomaban notas. Qué bárbaros. ¿Y lo encontraste o no? Jonathan. Tú no tienes excusa porque también te lo expliqué desde la materia anterior. Son varias bases de datos, ¿no? Ah, carajo. Bueno, así lo puse con mis palabras. Que son varias bases de datos relacionadas, obviamente. Ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Os pondré a hacer planos? ¿Qué les pondré a hacer? Algo se me va a ocurrir. Bien, a ver, rápido. Una base de datos relacional, listo, ya anótenlo bien, por favor, ¿no? Su interpretación. Una base de datos relacional es una misma base de datos lógica. ¿Qué quiere decir? Que así como se analizó y se diseñó, es la misma base de datos. Es como el sistema escolar, sigue siendo su misma base de datos. Tiene tabla de alumnos, tiene tabla de profesores, tiene tabla de carreras, tiene tabla de secuencias, tiene tabla de materias, tiene todo lo que se planeó para esa misma base de datos. Es la misma base de datos lógica. ¿Qué pasa? Que por el tiempo, ¿sí?, en que se estaba trabajando aquí, el hardware, ¿sí?, el hardware en cuanto a servidores era muy caro, ¿sí? Muy caro comprar servidores, pero también evolucionaban muy rápido. Entonces, tenía yo que comprar nuevos servidores, pero no quería deshacerme de los anteriores pues porque habían costado mucho. Entonces, lo que se busca era subsanar o tratar de reciclar o reutilizar estos equipos. Entonces, lo que se hace es distribuir el procesamiento de la base de datos y decir, a ver, en mi base de datos del sistema escolar, la información de mis alumnos casi nunca se modifica. No cambia de nombre, no cambia de sexo, no cambia de boleta, no cambia de correo, no cambia de teléfono, ¿sí? Vamos a dejarlo en el servidor que está más viejito, ¿sí?
porque esa información ya no se va a mover, solo la vamos a consultar. Pero todo lo que son reinscripciones, inscripciones y reinscripciones, como tiene alta demanda en ciertos periodos, pues vamos a colocarla en el servidor nuevo, ¿sí? Había que hacer un par de configuraciones físicas, pero lógicamente para los demás es transparente. Para el que no hace esa configuración es indistinto. Es como ahorita, si yo entro a mis AES, no sé dónde estoy accediendo. Físicamente no sé dónde está la información que veo. Puede estar en Upixa, puede estar en Zacatenco, puede estar en Guadalajara, puede estar donde sea que haya un site con un servidor. Pero para mí es transparente. Yo no sé si estoy entrando a un servidor o a dos. Entonces, una base de datos distribuida, entonces es lógicamente la misma base de datos, pero físicamente distribuida para distribuir su procesamiento. ¿Un poquito mejor? Sí. ¿Seguros? Sí, profesora. Eso espero. Bien. Y entonces, ¿qué tenemos? Bases de datos siguen existiendo, relacionales. Distribuidas siguen existiendo, ¿sí? Siguen siendo relacionales, pero físicamente distribuimos el procesamiento. Orientadas a objetos, solo se queda en concepto. Y actualmente, como decía su compañero, surgen las bases de datos NoSQL. ¿Para qué? Porque obviamente esto sigue evolucionando la tecnología y surgen las redes sociales, ¿no? Y con ello, la premura por que se reduzcan los tiempos de respuesta. No porque las bases de datos relacionales no sean óptimas, sino porque ya cada vez somos más impacientes, ¿sí? Pasan 3 segundos y ya estoy refrescando porque siento que no me hace caso, ¿sí? Entonces necesitábamos mejorar el tiempo de respuesta. Una base de datos relacional no es que sea lenta, es que primero revisa las dependencias funcionales entre los datos para poder autorizar o para poder mostrar lo que se le está pidiendo. La base de datos no SQL o no distribuida, no relacional, perdón, no, porque son tablas independientes y solo tienen fragmentos de datos, solo lo necesario para la operación que se necesita, ¿sí? Pero no sustituyen una a la otra, se complementan, ¿sí? El ejemplo que les ponía era el del sistema bancario. Mi base de datos de mi banco es una base de datos relacional, ¿sí? Siguen siendo las mismas tablas, los mismos pues, tipos o la misma base de datos lógica. Pero en mi teléfono, ¿sí? Cuando yo descargo mi aplicación, trabajo con bases de datos no SQL o no relacionales que me facilitan o me agilizan ciertas transacciones. Pero al final, esa información de esa transacción que se agilizó en mi teléfono cae en una base de datos relacional que al final del día es la que al final dice sí o no, ¿sí? Porque no se puede violar la información o la estructura que se determinó en una base de datos relacional. ¿Sí quedó claro? Sí, profesora. Sí, Miss. Ok. Entonces, también platicamos de que es importante tener bien claro el proceso de ingeniería de software, ¿sí? De que sí, ya hablamos de que existían muchísimas etapas, dependiendo de la metodología, dependiendo del software, dependiendo de los ciclos de vida, dependiendo de muchas cosas. El punto es que yo tengo un problema y necesito resultados, ¿sí? Y más o menos se agregan etapas: comunicación, análisis, planeación, modelado, diseño, construcción, pruebas, mantenimiento, implementación, el nombre que le quieran poner a las etapas, más o menos, pero hay un problema, necesito resultados, ¿vale? Ahora sí, ya después, ya cuando se establece bien, eso no nos corresponde a nosotros, sino al líder de proyecto. Ya cuando está bien claro, bien establecido cómo es que se va a trabajar, cuál es el método para trabajar, entonces sí, yo necesito herramientas que van a hacer todo este conjunto de entregables que me van a permitir mostrar mi trabajo,
¿sí? Como en este caso DBA, y yo tengo que tener claro en dónde empiezo a trabajar, en dónde empiezo a mostrar resultados, ¿sí? Les platicaba que regularmente en la parte de análisis y de planeación, pues podemos estar escuchando y a lo mejor damos alguna opinión, pero no tenemos como tal un entregable para estas etapas, ¿sí? Pero no por eso no tenemos que desconocer o desconocemos todo lo que pasa ahí. Tenemos, al contrario, que tener bien claro cuál es la problemática, si es un sistema de compras, hasta dónde van a ir esas compras, ¿sí? ¿Qué tipo de métodos de almacén vamos a trabajar? ¿Cuál va a ser el tipo de entregas o compras a proveedor? ¿Va a haber compras parciales, entregas parciales? ¿Tienen que ser totales? Todo eso lo tengo que tener en cuenta para poder diseñar. Si yo no tengo claro el problema, mi diseño va a quedar corto o va a estar sobrado del problema, ¿sí? Entonces, al principio no entregamos realmente nada, ¿sí? Participamos, escuchamos, pero entregables no tenemos. Es a partir del diseño, ¿sí? Del diseño que ya tenemos una mayor participación, donde entonces sí, ya podemos probar nuestro trabajo con un diagrama, con un modelo. Y en la construcción, pues con el código, ¿sí? Con las pruebas, con los procedimientos, es que se muestra, y en el despliegue igual, con la instalación, la implementación y demás. Y también les comentaba, esto es dentro del proceso de ingeniería de software, del desarrollo de sistemas, pero las bases de datos van mucho más allá. Este solo es el principio. A partir de que se implementa, de que se entrega un sistema de información con tecnología de software y hardware, las bases de datos tienen todavía muchísimo más trabajo. Este es la materia prima para la minería de datos, para la inteligencia de negocios, para el Big Data, ¿sí? Todos estos conceptos que ahorita están en boga. Entonces, pues por eso la importancia de que se dediquen o no se dediquen a las bases de datos, pues yo tengo que saber cómo surgió, tengo que saber interpretar un diagrama de clases, tengo que saber a qué se refieren cuando me hablan de un modelo relacional, tengo que saber qué es un modelo entidad-relación, tengo que conocer, ¿sí? ¿Qué tipo de hardware, qué tipo de software existe? ¿Qué es el SQL? ¿Qué son estos lenguajes de SQL, de PLSQL? ¿Qué es eso? ¿Sí? Para saber después cómo comunicarme. Si yo me voy a dedicar a la minería de datos, no puedo hacerlo si no tengo estas bases, ¿sí? Entonces veíamos, ok, lo que comentaba el compañero, que se acordaba que teníamos base de datos física y base de datos lógica. Eso es fundamental. Las bases de datos las vamos a percibir desde estas dos maneras. La base de datos lógica es mi diseño, es mi diagrama, es como yo lo esquematizo, va desde un modelo conceptual, un modelo lógico, un modelo orientado a objetos. ¿Cuál es mi modelo conceptual por tradición? Conceptual, entidad-relación. Lógico, mi diagrama de clases. Y bueno, estos son algunos, ¿no? Y ya como tal, la base de datos física, ya es mi script, ya es mi SQL, ya es mi archivo que yo puedo migrar o que puedo exportar para ver la base de datos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la base de datos lógica, hablamos del diagrama. Cuando hablamos de la base de datos física, ya hablamos de la base de datos en un manejador, de escribir un código, de hablar a través de un lenguaje. En este caso, pues el SQL estándar, el SQL, ¿no? Que es el estándar. También recordábamos por ahí que hay un elemento que se llama diccionario de datos, ¿no? Todo esto se vio en la materia anterior, y el diccionario de datos como tal, lo recomendable es que se elabore de manera consciente, pero cuando no se hace de manera consciente, se tiene que hacer de todas formas a la hora de crear una tabla, porque tenemos que definir lo mínimo. Mínimo es cómo se llama tu tabla, mínimo es cómo se llaman tus campos, mínimo de qué tipo es, de qué tamaño, ¿sí? Y eso es parte del diccionario de datos. Un diccionario de datos son datos sobre mis datos. Y también se le puede llamar, pues, metadatos, ¿no? Es la descripción de cada atributo que va a comprender mi tabla, de cada columna que va a comprender mi tabla, ¿sí? Las características de todas estas columnas. Si mi dato va a ser numérico, si mi dato va a ser carácter, si mi dato va a ser de tipo fecha,
Si mi dato va a ser un autonumérico, si mi dato, ¿cómo va a ser? ¿Sí? ¿De qué tamaño? Va a ser de 5 posiciones, de una, de lo que me dé el tipo de dato, ¿sí? Todas esas características. Si va a ser una llave primaria, si va a ser una llave foránea, ¿sí? Y demás. También hablábamos de esto, ¿no? Que existen tipos de dato y que no es ajeno a nosotros, lo hemos trabajado desde que se empezó a ver lenguajes de programación. Ustedes ya son capaces de distinguir tipos de datos, donde los básicos pues son los enteros, todos los numéricos, ¿sí? Los de tipo carácter, ¿sí? Y yo les decía, podemos identificar la mayoría, ¿sí? Los estándares, los generales, pero cada manejador de base de datos tiene sus propios tipos de datos, ¿sí? Y por ahí les comentaba para el examen, mi tipo de dato favorito. ¿Cuál es mi tipo de dato favorito, David Eduardo Vázquez Hachón? David Eduardo Vázquez Hachón. Podría ser el booleano. Sí, muy bien. Mi tipo de dato favorito es el booleano, les había comentado. ¿Por qué? Porque para los manejadores de base de datos que estamos trabajando, no todos tienen booleano. Oracle no tiene booleano, no tiene un tipo booleano. Tenemos que hacer algo adicional para que un atributo se comporte como booleano. ¿Qué es un tipo booleano? Pues es aquel carácter, tipo de dato que me acepta solo dos valores, 0 o 1, true o false, sí o no. Y por ejemplo, Oracle no lo tiene. SQL Server sí lo tiene, pero no se llama booleano, ¿sí? Hay que investigar cómo se llama. No es un booleano, no es un boolean, ¿sí? Entonces, por eso es de mis favoritos, ¿sí? Pero hay muchos. Otros, por ejemplo, los tipos de dato a lo mejor más complejos son los de fecha y hora, porque hay fecha, hay hora, hay fecha y hora, y entre ellos todavía hay más especificaciones, ¿no? Fecha larga, fecha corta, y otros. Todo esto va a depender del manejador. Entonces, como nosotros hablamos de que la base de datos tiene que interactuar con una interfaz, pues yo necesito que haya compatibilidad entre esos tipos de datos. ¿Qué pasaría si en mi base de datos yo determino que el número de boleta de mis alumnos es de tipo carácter, pero en la aplicación yo lo determino como entero? ¿Sí? ¿Eso funcionaría? ¿No funcionaría? ¿Qué repercusiones habría? Es algo que yo necesito evaluar, ¿sí? Porque a veces, no sé si les ha pasado en las conversiones, ahorita que precisamente para esta materia vamos a utilizar cargas de datos por ahí, cargas de datos. Entonces a veces los usuarios suelen llamarle base de datos a una hoja de Excel, ¿sí? Porque ahí llevan toda su información. Entonces, cuando nosotros hacemos la carga de información de Excel a una base de datos, no falla. Siempre hay un campo que no se carga adecuadamente. Y regularmente pasa con las fechas o con los números, donde, por ejemplo, en el Excel, a simple vista yo lo veo numérico, pero cuando lo cargo en mi base de datos, se carga como carácter. Y luego yo quiero hacer operaciones y me da cosas bien raras. Le digo 1 más 1 y me da 130, ¿no? Pero, y yo veo y digo, ¿pero por qué? ¿El manejador no sabe hacer sumas? Y resulta que sí sabe hacer operaciones. Lo que pasa es que se guardó como carácter. Entonces, lo que está sumando es el ASCII. Entonces ahí, híjole, hay que tener mucho cuidado con los tipos de datos, ¿sí? Sobre todo con las compatibilidades. También veíamos, o bueno, resumimos la parte del modelo conceptual, que decíamos que el modelo conceptual es aquel que me permite esquematizar, ¿sí? Por primera vez, cuando yo no tengo mucha experiencia con los sistemas de información, a través de bolitas y palitos, así como se ve en el grafo de esta diapositiva,
qué entidades y qué atributos interactúan en un sistema. Y si se dan cuenta, pues es muy simple. Aquí yo no necesito ser muy docto en el tema como para entender que hay clientes que realizan pedidos, porque ahí está muy claro. Ahí me dice, un cliente realiza asterisco pedidos, o sea, y arriba dice 1 a n, entonces ya se sobreentiende que un cliente puede realizar muchos pedidos, ¿sí? Entonces, de manera muy simple, muy sencilla, se resume el cómo interactúa la información en un sistema. Y eso es el modelo conceptual, ¿sí? ¿Por qué es conceptual? Pues porque me da la idea general del sistema. Pero no quiere decir que ya está listo para llevarse a una aplicación o a un programa, ¿sí? Y bueno, aquí viene la descripción general de que hay entidades que son estos objetos o estos conjuntos de información que pueden ser personas, lugares, cosas o eventos a través de los cuales, bueno, más bien de los cuales yo tengo información, o sea, tengo atributos o tengo características que necesito guardar. Tenemos los diferentes tipos de entidades, pero también tenemos atributos. Esto es breviario cultural y voy a tratar de ser rápida porque si no, no voy a acabar de aquí a mañana. Entonces tenemos que los atributos son estas características de las entidades, ¿no? Entonces, si yo hablo de un conjunto de personas, por ejemplo, alumnos, cada alumno tiene nombre, tiene dirección, tiene teléfono, tiene correo electrónico, tiene número de boleta. Estos serían sus atributos. Si yo hablo de una entidad docente, que es mi caso, yo tengo un número de empleado, también tengo nombre, también tengo dirección, también tengo teléfono, pero tengo horas de carga, ¿no? Horas ante grupo, ¿sí? Tengo otras características. Estos son mis atributos como docente y sus atributos como alumnos. Obviamente hay diferentes tipos de atributos, no vamos a ahondar en eso. Tenemos el siguiente elemento, que en este caso es el rombo, que es la relación, que son los tres principales objetos del modelo entidad-relación. La entidad, los atributos y la relación. La relación es un rombo, se simboliza con un rombo. Y este rombo tiene un nombre que va a ser aquel verbo de asociación que me diga cómo se relacionan las entidades. Entonces, si yo tengo una relación, por ejemplo, entre alumnos y profesores, y digo, el profesor atiende a alumnos, la relación es atiende, ¿sí? Tiene que ser algo que me exprese esa asociación que existe o esa relación que existe entre las entidades que está vinculando. La cardinalidad que me habla de esta multiplicidad de registros, de cómo es que el profesor atiende a los alumnos. ¿Un profesor puede atender a muchos alumnos? Sí. ¿Un alumno puede ser atendido por muchos profesores? Pues también. Entonces hablamos de una cardinalidad muchos a muchos. Por ejemplo, si hablamos de las materias y el alumno, ¿no? ¿Un alumno puede estar inscrito en varias materias? Pues sí. ¿En una materia va a haber varios alumnos inscritos? Pues también. Entonces seguimos hablando de muchos a muchos. Entonces hay que analizar estas relaciones para obtener la cardinalidad, ¿no? Y podemos tener de estos 4 tipos, uno a uno, uno a muchos, muchos a uno y muchos a muchos. Y bueno, para simbología, los estándares son estos, o los más utilizados son estos dos, el de Peter Chen, que es con letras, donde yo coloco si la cardinalidad es 1 a 1 en cada extremo de las entidades, o 1 a n, o n a 1, o m a n, ¿no? Y la de las patitas de gallo, que también es muy utilizada. Y para el caso de la obligatoriedad, ¿sí? Tenemos este símbolo adicional, ¿no? Que si el dato es obligatorio, es una línea, y si es opcional, es un círculo. Entonces, por ejemplo, si es obligatorio que exista el profesor para atender a los alumnos, va una línea. Pero si es opcional que el alumno sea atendido por algún profesor, entonces es esta, ¿sí? Y así se tiene que analizar con todas. Entonces, al final terminamos con diagramas. Este no es muy gráfico porque está chiquito, pero terminamos con diagramas de este tipo, ¿no? Donde tenemos las entidades rodeadas de los atributos que las componen
y unidas o relacionadas a través de la relación que son los rombos, ¿sí? Lo que se vio como estándar o que se acordó en la academia es que se iban a ver como pasos para el modelado, estos 6, donde primero se identifican las entidades y sus atributos a modo de lista, se construye una matriz de relaciones, se confirman los atributos a través de enunciados, ¿sí? Donde se muestra de este tipo, se dibuja el diagrama entidad-relación, se ve la cardinalidad entre entidades y al final se agregan los atributos para terminar con el modelado de entidad-relación. Después se supone que en su materia anterior se vio la introducción al modelo relacional, ¿no? Que viene después de este primer modelo, que es entidad-relación. La entidad-relación también tiene una versión extendida, pero por acuerdo en la academia no la vemos. Vemos la básica y de ahí nos saltamos al relacional, ¿no? Este es el señor que les comentaba, el doctor Edgar Frankot, que es de lo más importante o relevante dentro de las bases de datos relacionales, porque es el que propone precisamente a las bases de datos relacionales. Entonces veíamos como principio de información que todo el contenido de información en una base de datos está representado de una sola forma, es decir, como valores explícitos dentro de una posición de columnas, dentro de filas, dentro de tablas. O sea, ya el modelo relacional me habla de otras cosas, me habla de tablas, me habla de columnas y además ya me habla de registros, ya me habla de datos, ¿sí? En el modelo relacional surgen más conceptos, ¿sí? Ya una relación como tal ya no existe ese verbo de asociación, ahora ya hablamos de tablas, ¿sí? Ya no hablamos de un grafo orientado al objeto o a la clase, sino estamos hablando de un grafo orientado a registros, orientado a los datos. Entonces aquí tenemos que cambian los conceptos de grado, cambian los conceptos de cardinalidad, pero también surgen nuevos, como lo que es una tupla. Una tupla dentro de una tabla va a ser una fila de una tabla, un registro, ¿sí? El ejemplo de un registro para una tabla en particular. Lo que antes era una tabla, ahora, más bien lo que antes era una entidad, ahora va a ser una tabla. Lo que son las columnas de cada tabla es lo que antes era cada atributo de una entidad. Y la relación, en este caso, ya no existe el verbo de asociación. Ahora, relación es una forma de llamar a la tabla o una forma de llamar a lo que antes era una entidad. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado por el cambio de conceptos, ¿no? También veíamos que en el modelo entidad-relación existen las claves, ¿no? Los atributos clave, que eran aquellos atributos que me hacían único el registro. Pero para el modelo relacional ya no es tan simple. En el modelo relacional tenemos que existen diferentes tipos de claves, claves candidatas, claves primarias, claves simples, claves alternativas y claves foráneas. Entonces vamos a ver, Mario, Vargas Juárez Mario. Ejemplo de claves candidatas. ¿Qué es una clave candidata y ejemplos? Vargas Juárez Mario. Sí, profe, aquí estoy. Ay, sí, no le sabría contestar. Ah, caramba. ¿Cómo que no sabes qué es una clave candidata? No. Dios mío, voy a empezar a reprobar a todos. No es cierto. Todavía no, pero sí. A ver, Javier, Vaca Lorenzo. Sí, profesora. Deje buscar mis apuntes.
No, pues no sé hasta dónde te fuiste a buscar, Lorenzo, porque no ya te tardaste. No, no, pero el 3. Iván. Urbano Granados Iván. Sí, profesora, dígame. Ejemplo de una clave candidata. ¿Qué es una clave candidata y ejemplos? La clave candidata es, ¿cómo se llama la principal? Es que no me acuerdo. Pero bueno, vaya, como su nombre lo dice, una candidata de lo que podría ser como que la clave principal, ¿no, profesora? Algo así. Ejemplo. Iván, dame ejemplo. Que estoy pensando es que no me acuerdo de ninguno. Estoy tratando de recordar las imágenes con las que nos explicaba. Ok, a ver. Alexis, Axel. Bueno, a lo que yo investigué en el libro, una clave candidata es una relación R, solo hay dos propiedades, unicidad. En cada tupla de R, los valores de la llave candidata es identificado únicamente en la tupla. Ok, a ver. Pues primero entendamos algo. ¿Qué es la propiedad de unicidad? A ver, ahí está. Maribel. Ah, no, ya. Julio. Julio Axel. Puede ser que es un identificador único, ¿no? Exacto, No que hay hace otro igual. único el Sí, registro, que no hay manera, que si yo digo, por ejemplo, aquí con el número de boleta, que si yo busco el 2021 y luego digo los siguientes números de 60, 24, 86, no me van a aparecer 3, 4 alumnos, que va a ser único. Esa es la propiedad de unicidad, ¿sí? Que hace único el registro. Que si yo digo, por ejemplo, mi RFC, ¿no? NORS 830721, lo que sea, no va a haber dos o tres personas. Eso es la propiedad de unicidad. Pero eso, y como bien decía Iván, una clave candidata, pues es toda clave o todo atributo que cumple con esa característica, pero no necesariamente es la llave primaria. Entonces, ¿cuáles ejemplos? En una persona. No tienen que irse lejos, piensen en algo rápido. En una persona. Yo tengo muchos atributos que me hacen única. Yo lo sé, ¿no? Pero hablando en términos de datos. En términos de datos, tengo mi número de empleado. No hay otro empleado con mi número de empleado. Tengo mi RFC. No hay otra persona con mi RFC. Tengo mi CURP todavía más completo. No hay otra persona con mi CURP. Tengo, ¿qué más tengo que mi número de seguro social, por ejemplo, también no hay otra persona con mi número de seguro social. Todos estos atributos que me hacen única son mis claves candidatas, ¿vale? Vean, a ver, continuemos con Carlos Iván Torres Aranda. Sí, maestra, aquí estoy. ¿Cuál es entonces la diferencia con una clave primaria? ¿Qué es una clave primaria? Ya tenemos claves candidatas. ¿Cuál es la primaria? ¿Qué la hace especial? ¿Por qué es llave primaria? Porque es la que elige el programador. O sea, podemos tener varias. Muy bien, estás leyendo tus diapositivas. Ok. Está bien. Muy bien, Carlos. Serrano Gómez, Mario Alberto. Serrano Gómez. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre una clave simple y una clave compuesta? Dame un ejemplo. Una clave simple y una clave compuesta. La simple solo tiene un atributo y la compuesta tiene varios atributos. Ejemplo.
Ok, a ver, Emanuel, ayúdale. Emanuel, El número de factura sería la compuesta, ya que como tiene más atributos para identificarla, pues tiene más que una simple que solamente tendría una. sí, es el ejemplo que vemos, muy bien. ¿Por qué decíamos que no podía ser solo un número? O sea, la factura necesitaba dos. Yo les platicaba, un número de factura, pues es un número que es infinito, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Pero si conocemos un poquito ya del contexto, sabemos que tenemos una factura 1 para este año, otra factura 1 para otro año fiscal, que no es un número infinito, que sí hay un corte, ¿no? Un corte por años fiscales. Entonces, no me sirves, no hay una, como tal en la factura, solito el número, no me sirve para identificarlo y llega a pasar muy seguido, que por sí solo un atributo no haga único el registro. Entonces necesito combinarlo. En este caso, para las facturas, pasaba eso. El número de la factura no es el único. Si yo digo factura 1, me sale la 1 de este año, la 1 del año pasado, la 1 de hace 3 años, la 1 de hace 4 años. ¿Sí? Pero si yo lo combino con la factura 1 de 2020, bueno, ya sale la factura correspondiente. ¿Sí? Entonces hay momentos en que yo necesito combinar atributos para poder hacer una clave primaria. Entonces estos atributos, las claves simples y las claves compuestas son llaves primarias, pero dependiendo de la necesidad de cada tabla, pueden ser simples o compuestas. Bien, Sebastián Alberto, Romero Estrada. Sí, aquí estoy. ¿Qué es una clave foránea? Una clave foránea. Espéreme. O sea, la clave foránea es la que tomábamos de otra clave primaria, por así decirlo. Una clave foránea es un atributo que no pertenece a la relación o a la tabla. No pertenece a esa tabla, pero me sirve para relacionar con otra tabla. Y característica es precisamente eso que tú dices. Una clave foránea tiene que ser llave primaria en otro lado. ¿Sí? Sí. Ok. Bien. Continuamos. Tenemos entonces que el grafo relacional pues es más grande. Obviamente yo aquí puse unos muy chiquitos, pero pues es más grande. Termino yo con tablas y relacionadas a otras tablas y se hace un grafo muy grande. Entonces visualmente es más complejo todavía de ver. Entonces tenemos hasta ahorita dos tipos de grafos distintos. Uno que está orientado al objeto, que es como la entidad relación, donde se ve más sintetizado. Aun cuando queda como telarañas, como arañitas por todas las bolitas y los cuadritos, es más simple que el grafo relacional. El grafo relacional difícilmente lo puedo tener en una sola hoja, ¿sí? Por todos los ejemplos de datos que lleva. Entonces, teníamos que plotearlo. Entonces, me sirve porque yo tengo que hacer la normalización de datos y llevar todo el proceso relacional. Pero ya para sintetizar el modelo, recurro al diagrama de clases, ¿no? El álgebra relacional, entonces, hablamos de que no se implementa de manera directa, sino que es a través de las sentencias de SQL que yo voy a poder implementar esta álgebra relacional. En algún momento, les comentaba, los que tomaron clase desde antes conmigo, vimos estas dos cosas, las operaciones de conjuntos y las operaciones relacionales, que es todo lo que implica el álgebra relacional. Los que no, pues les servirá de breviario cultural nada más. Pero es lo que le da fundamento a las bases de datos relacionales.
Habrán escuchado o habrán hecho operaciones de unión, de diferencia, de intersección y de producto cartesiano, porque eso se ve en matemáticas. A lo mejor ya no tuvieron oportunidad, porque eso sí no estoy segura, si llevaron la parte de selección, proyección, reunión, división, las agrupaciones y algunas funciones de grupo. Pero todas estas son o pertenecen al álgebra relacional, ¿no? Y al final, bueno, esta es una forma de cómo se expresa una necesidad de información a través de estas operaciones. Por ejemplo, aquí decimos, legajo, dan de cuenta que es el número de boleta de un alumno. Entonces, se necesita el número de boleta, el apellido y el nombre de un estudiante que aprobó alguna materia en este turno, en este año. Y son alumnos que tienen calificaciones igual o mayores a esta en la tabla de exámenes, ¿sí? ¿Cómo pongo eso en álgebra relacional? Ah, bueno, pues a través de estas operaciones. Esta es una selección, esta es operadores de AND, ¿no? Para concatenar condiciones, ¿sí? Esta es la relación a la que hace mención. Y entonces aquí estoy haciendo una selección de todos en mi relación o tabla de exámenes, de todos los alumnos que tuvieron esta calificación, que son de este turno y que son de este año. Y la estoy relacionando con la tabla de estudiantes, porque en exámenes solo tengo el número de boleta, o en este caso aquí como le llaman el legajo. Entonces lo reúno con la tabla de estudiantes para saber de quién son estos exámenes que cumplen todas estas características, y al final hago una proyección de lo que yo quiero mostrar, ¿no? Entonces al final del día esta es una consulta de datos, ¿sí? Y así es la forma correcta en cómo se escribe en términos de álgebra relacional. Le dedicamos un tiempo en la materia anterior, porque les decía que los artículos, ¿sí?, de investigación regularmente se escriben en estos términos, no escriben el SQL, se escribe en álgebra relacional. Entonces, pues no está de más como breviario cultural saber que así se expresa, ¿no? Este es otro ejemplo, pero al revés, donde a partir de una expresión nosotros interpretamos lo que significa esto, ¿no? Esta es una función de grupo, donde se está sacando el promedio en notas, pero se está agrupando por, en este caso, número de boleta de la tabla de exámenes, ¿no? Y así es como se interpreta. Resumiendo, entre el modelo entidad-relación y el modelo relacional, lo que en el modelo entidad-relación eran entidades, para el modelo relacional se le puede llamar relaciones o tablas. Los atributos siguen siendo los mismos y en el término de tablas pues serían las columnas. En este caso, en el modelo entidad-relación solo hay claves, pero en el modelo relacional ya se tiene que hacer una clara distinción entre cuáles son llaves primarias y cuáles son foráneas, además de que también en la explicación de los términos se hablan de todas las demás, ¿no? De claves candidatas, de claves simples, de claves compuestas, otros términos, ¿no? Lo que era un registro en el modelo entidad-relación y no se veía en el grafo, en el modelo relacional ya se ve porque es una tupla, es un registro de cada tabla. Y en este caso, lo que era en el modelo entidad-relación, la relación, el rombo de verbo de asociación, en el modelo relacional no se utiliza. Luego viene lo que es ya la normalización de bases de datos. Y hasta aquí me voy a quedar porque necesito checar lo de las cuentas, ¿no? Las cuentas, para no tener problemas ya en las siguientes clases de Teams. Entonces, en teoría, aquí nos vamos a quedar. Yo le pongo una notita de clase 1 hasta aquí, para empezar mañana en esta parte. ¿Hasta aquí todos bien? Espero. Sí, maestra. Ya, Sí, ya recordando. ya se están acordando de mí, ¿verdad? Ahora sí ya me están... Ah, qué bueno. Sí, yo sé que me olvidaron todo este tiempo. Son unos ingratos. Qué bárbaros. A ver. Les comparto. Si me van levantando la mano todos los que tuvieron algún problema para integrarse. Y los voy agregando. Les pedí por ahí en